¿Cómo está? Muy Bienvenido. Bien, muy bien. Hola con todos. De verdad, muy contento de poder tener este tiempo y compartir una semana, como dices tú, la Semana Mayor. Realmente una semana tan importante para nosotros como seres humanos, porque vimos la demostración del mayor acto de amor que jamás la humanidad haya podido experimentar, que es realmente el sacrificio de Jesús por todos nosotros. Y que comienza justamente hoy día, Jueves Santo, en que se recuerda ese momento que Jesús le lava los pies a sus discípulos, sabiendo que Pedro le iba a negar 3 veces antes que cante el gallo, que Judas le iba a vender, y que demuestra justamente que pese a eso, Jesús nunca los dejó de amar. Así es, nunca los dejó de amar. Cuando pensaba qué compartir en este día, le estaba pidiendo a Dios la dirección de poder llevarlos a un pasaje que realmente nos motive en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Y que podamos tener un buen fin de semana de paz. Y me gustaría leerles un pasaje que no está en el Nuevo Testamento, no lo vamos a encontrar las historias narradas de lo que sucedió, sino que los quiero llevar 700 años para atrás, antes de Cristo. Antes de Cristo. Y en este libro, que es el libro de Isaías, se escribe esto. Y yo voy leyéndolo y voy a pedir que vayan guardando ciertas palabras. Ahí les voy a ir pidiendo, mientras incluso van cocinando, ¿verdad? Urruquilas, porque allá, Claudia, también te voy a dejar una palabrita, así que me la guardan, ¿ok? Señor. Vamos acá. Dice, escuchen, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Gaby, guarda esta palabra, enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Virginia, guarda esta palabra, dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, la gente pensaba que Dios estaba lastimando a su hijo y que era un castigo que él tenía que recibir. Pero dice el verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Guarda rebeliones. Rebeliones. Guardado. Luego dice, molido por nuestros pecados. Claudia, guarde pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es increíble lo que les acabo de leer, porque lo que les acabo de leer describe la obra de Jesús, pero 700 años antes de que Jesús viniera al mundo. O sea, ya había profecías de lo que haría Jesús. Y les pedí estas palabras porque hoy quiero que entendamos que hay 5 necesidades o realidades del ser humano con las que tenemos que lidiar día a día en este mundo en el que estamos. Número 1, nos toca lidiar sí o sí con enfermedades. Número 2, nos toca lidiar sí o sí con dolores. Sí o sí que nos toca lidiar con... ¿Pesares era? No, Se olvidó. Rebeliones, perdón. Y la tenía. ¿Verdad? Rebeliones. Sí o sí que nos toca lidiar con... Claudia, ¿cuál es la palabra? ¡Pecados! Con pecados. Y sí o sí que nos toca lidiar con la falta de paz. Hay 5 cosas que hoy quiero recordarte. Las enfermedades, los dolores, las rebeliones, los pecados y la falta de paz son cosas que agobian a la humanidad. ¿Y qué es lo que vivimos hoy en día? Por eso siempre decimos que la palabra es tan atemporal, porque aplica para todos los tiempos y como que nos iba preparando para lo que estamos viendo hoy en día. Pero ¿por qué esa falta de fe, por así decirlo, a pesar que está escrito qué es lo que tenemos que pasar y qué es lo que tenemos que lidiar? Mira, porque el hombre es tan frágil. Un día, se levanta con ánimo, a los 10 minutos una noticia y ya se siente deprimido. Nuestras emociones juegan tan fuerte en nosotros. Pero lo que yo tenía en mi corazón, en este espacio Corazón Abierto, es poder llegar a la realidad de que para la enfermedad hay una respuesta, para el dolor hay una respuesta, para la rebelión no bien cuidada termina en gente lastimándose, gente queriendo quitarse la vida, gente odiando a otros. O sea, yo no te estoy hablando de temas ligeritos hoy. La enfermedad es un golpe que arrasa con economías, que arrasa con familias. Los dolores son situaciones que realmente por una traición podemos sentir que el mundo se nos terminó, podemos sentir que por la muerte de alguien, un dolor tan fuerte, Virginia. Claro, y nos puede llevar incluso
incluso a querernos quitar la vida. Así es. Pensar en el pecado, las prácticas que a Dios no le agradan, terminan matándonos por dentro. Y lo que hoy quiero dejarles el mensaje es que, sí, Henry, por favor. Pero antes que se me vaya, ¿cuál es la respuesta para las enfermedades, por ejemplo? Es que como dice que... Recién llegó, por si acaso. Recién vas llegando, ¿verdad? Es que me dice que dejar un mensaje y ya se me va. Muy bien, pero en todas estas 5 que tienen que ver con la enfermedad, que tienen que ver con las otras 4 que te mencioné, me encanta que la Biblia muestra que Jesús vino a suplir las necesidades que hacen que el ser humano se destruya, deje de vivir, deje de creer y deje de soñar. La enfermedad es una de esas. La Biblia dice en este mismo pasaje que por la llaga de su cuerpo fuimos nosotros curados. Y ahí es cuando entonces Jesús en la tierra nos motiva a creer por milagros. Y tienes que haber leído esos milagros del ciego, esos milagros del paralítico, del leproso. Hay poder en Jesús para sanar, pero lo que Él le pide a los hombres es que tengamos fe. Jesús sí quiere, pero la pregunta es si nosotros creemos en medio de un mundo que ataca mucho nuestra fe, que un mundo que trata de encontrarle lógica a todo, porque nuestra mente va a saber que 1 más 1 es 2. Así nos lo enseñaron toda la vida. Pero ¿qué si 1 más 1 es un milagro sobrenatural que tú y yo no conocemos, Henry? Y que puede suceder. Y que sí es verdad. Hace unas 2 semanas estábamos reunidos con un grupo de jóvenes en un campamento juvenil y en un tiempo de oración Dios empezó a hacer milagros sobrenaturales. Milagros sobrenaturales tan increíbles como chicos de pie plano empezaron a recibir la curvatura en ese momento. Y puede ser que tú seas al otro lado de la pantalla y pongas la misma cara de Henry de asombro al ver que nos pasa a todos nos va a pasar. Pero es que no es una lógica de hombres. Es lo mismo cuando yo te hable del dolor. ¿Cómo una persona con un dolor tan duro puede mañana levantarse y poder estar bien? Correcto. Naturalmente es imposible. Y puedes estar viéndome en la pantalla y diciendo yo de esta enfermedad no me puedo levantar. Gracias por traer la pregunta, Henry. A lo mejor estás mirando y puedes decir, yo de ese dolor no me voy a poder levantar, me traicionaron, pastor, me abandonaron, Carlos, me dejaron a un lado. ¿Cuántas Pero familias entendemos no pasan también eso? que esto es un proceso. Así y que es. siempre Dios trata de pasar o que pasemos por procesos para moldearnos y que nuestra fe no se quebrante. Pastor, nos tenemos que ir a un corte y ya regresamos con más porque le tengo un versículo que quiero conversar con usted. Muy bien. Ya regresamos con más de Volvamos. Contacto. A todos. Amigos. Sí. Bueno, la verdad que durante el corte también aprovechamos para ponernos más aún en contexto con ese tema y yo lo Desde que Henry se sentó. Desde que Henry aquí, se sentó la acá, cosa estamos súper conectados. Pero bueno, le decía a Carlos que cómo nosotros podemos coger este proceso de muerte de Jesús como un proceso transformador en esta época de Semana Santa. Mira, antes de ir al corte, Virginia, dijiste la palabra que la estás tú trayendo, que se llama proceso. Y realmente en Jesús vemos un proceso de vida, porque fueron 33 años de vida, fueron 3 años de ministerio, de servicio que Él tuvo activo, y en ese tiempo vemos un proceso. Y ese proceso nos lleva a que Él fue realmente preparado para cumplir el propósito de dar su vida por nosotros. Y cuando pensamos en ese gran amor, debemos de entender que lo que hoy pasamos, estas 5 cosas que les hablé que pasa a la humanidad, se vuelven procesos, pero nosotros no lo pasamos solos. Pudiésemos pasar una enfermedad, pero Jesús está a la par nuestra porque Él murió por nuestras enfermedades. Podemos pasar dolor en la vida, pero ya no tenemos que sufrir solos, porque está Jesús a la par para fortalecernos. Vamos a pasar por tiempos de rebelión, pero vamos a tener un amigo que no nos señala, sino que está ahí para en su amor rescatarnos. Podemos pasar por tiempos de pecado y sentir que de esta nadie nos perdona, pero vas a encontrar un Jesús que te va a traer perdón. Cada uno de nosotros vive un proceso. Y cuando yo los miro a ustedes, ya en los años que tengo de conocerles, yo veo procesos. Veo procesos. Y hemos hablado aquí en esta sala, como hemos tenido la oportunidad de hablar fuera del set y de conversar, y yo veo procesos. Pero la oportunidad de un proceso es ver a Jesús en nosotros. Dora, lo hemos conversado varias veces, no es ver una religión, sino es ver a Jesús en nosotros, que nos acompaña, que nos guía. Y al final de esto, muere la expresión de amor más grande que jamás nadie haya podido experimentar. Él muere por nosotros.
Pero como sabemos, al tercer día Resucitó de los muertos. Resucitó porque murió para que en su muerte no tengamos que morir eternamente nosotros, porque ese era nuestro destino, una muerte eterna. Pero en Jesús, Él toma el lugar de nosotros. Él toma tu dolor, Él toma tu enfermedad, Él toma tu rebelión, Él toma tu pecado, Él toma nuestra soledad. Me encanta Jesús. Toma ese lugar por nosotros. Y en estos días que se ven muchas escenas de las películas que demuestran ese sufrimiento de Jesús, que realmente fue lacerado, que fue burlado, que una corona de espinas fue puesta sobre su cabeza, que fue latigado, que fueron sus manos clavadas en la cruz, sus pies. Ese soportar ese dolor, solo la vía del amor lo puede llevar. Así es. Solo la vía del amor. Y el mensaje que queremos dejar como familia de En Contacto, porque todos creemos en esto aquí hoy, a las familias ecuatorianas, es ese mensaje de amor. Ese mensaje de que hay alguien que nos ama pese a nuestros errores, hay alguien que nos ama pese a las dificultades que podamos tener y que su historia no quedó en muerte. Y que nos Su historia quedó en resurrección. Que nos perdona, porque la muerte de Jesús nos trae tantas lecciones. La primera es el amor que implica su muerte, pero también aquel ladrón que se arrepintió a última hora y que le dijo, por tu arrepentimiento vas a estar sentado a la derecha de mi Padre. Entonces, son varias lecciones, la eternidad, el sufrimiento de una madre que lo acompañó y que tuvo la fe y la convicción de creer en el plan de Dios mientras veía a su hijo morir lentamente. Así es. Y a veces no entendemos los procesos. Estoy seguro María en ese momento se recordaba las palabras que Jesús ya le había dicho a ella y a sus discípulos, de que Él iba a resucitar. Pero en el momento de la atención, en el momento de verlo, porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es ya el momento del sufrimiento. Y con esto lo que yo quiero es hacerte entender que el propio Jesús vivió estos procesos junto a los suyos por amor, para amarnos. Pero al tercer día, y les quiero leer este texto que creo que realmente nos va a levantar el corazón en medio de lo que estamos viviendo, que esta sí es la historia cuando Jesús resucita esa mañana del domingo. Dice, aconteció que cuando estaban, ¿verdad? Ellas fueron, déjenme leerlas aquí, perdón, hallaron removida la piedra del sepulcro, entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, se entiende que son ángeles, tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Wow. No está aquí, sino que ha resucitado. Y les dice, acuérdense de lo que les habló cuando estaban en Galilea, diciéndoles, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Quiero que nos quedemos con esta palabra. ¿Por qué buscas entre la muerte al que resucitó? Y en medio de las muertes que hoy vivimos, en medio de las tragedias que hoy vivimos, hay alguien que está vivo y resucitó para darnos esperanza. Es decir, puede ser que estemos tan enfocados en la violencia, estamos tan enfocados en todo lo terrible que estamos viviendo, pero saca tus ojos de la muerte y pon tus ojos en la esperanza vida que es Jesús. Ese era el mensaje que los ángeles traían a María Magdalena y las mujeres. Y creo que este es el mensaje que Ecuador necesita. No sé qué piensan. ¿Sabes que justo, salir de esto. Justo yo tenía esa pregunta cuando usted estaba mencionándolo, porque sí, estamos atravesando un momento tan complicado y justo llega la Semana Santa. ¿Cómo decirle a todas las personas, a todos nosotros, que reflexionemos y que agarremos fuerza justamente estos días para seguir? Hay que dejar de buscar en medio de la muerte. La gente está buscando en medio de las tragedias una esperanza. Los ojos están puestos en medio de las noticias. Con eso respiramos, con eso dormimos. Te levantas para ver cuál es la noticia trágica del día. Y es salir de la tragedia de una muerte en una cruz y buscar al que está vivo que nos pueda dar esperanza. Virginia. Justamente quería rapidito pedirle a usted una pequeña frase que nos invite a todos también a mantener una relación, a crear esa relación con un Jesús vivo. Yo creo que nos podemos quedar con el versículo que les acabo de leer.
¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Al que vive. Y a veces estamos tratando de encontrar a Jesús en medio de palabras muertas, en medio de conversaciones que no tienen sentido, aferrados a situaciones en la vida pasadas que no nos llevan a vivir. Y a veces parte del ser humano, por favor, y quiero que me ayuden ustedes en honestidad, yo me sumo a esto, sí o sí que parte de nosotros quiere seguir en el lodazal, quiere seguir en la tristeza, quiere seguir en el hoyo del victimismo, en el hoyo de no puedo, en el hoyo del temor, ¿verdad? Entonces, probablemente seguimos buscando una tumba y no viendo a los cielos. Ya no es el momento de ver la tumba, porque un día estuvo muerto, pero hoy Él vive. Y si Él vive, ya no debemos mirar la tumba está vacía. Yo me emociono, es más, quería venir de morado, que es un color este día domingo, domingo de Pascua, domingo de Resurrección. Así que tus palabras, amigos, siempre nos llenan nuestra batería y nosotros simplemente somos ese hilo conductor hacia esa familia que necesita escuchar tu palabra. Cristo vive, Él vive, así que hay que buscarlo vivo y reflexionar, que es lo más importante. Gracias, Carlitos, que tengas un lindo... No, por favor, a ustedes un gran fin de semana y aprovechen, por favor, familias ecuatorianas, que ese fin de semana es una oportunidad de ya no buscar entre la muerte, sino buscar a Él que está vivo para darnos la esperanza que todos necesitamos. Amén. Nos vamos a una pausa, ya venimos con más de En Contacto. Hay fanesca, Carlitos, ¿ah? Hay fanesca, Sí. hay doble fanesca.